este vídeo queremos hablaros de los miedos. De los miedos a los que tenemos que enfrentarnos como emprendedores. Los miedos a los que tenemos que enfrentarnos cuando creamos nuestro propio trabajo. Cuando nos dedicamos a nuestro propio proyecto en internet. El número de miedos a los que tenemos que enfrentarnos, como digo, creo que es bastante elevado. No nos damos cuenta hasta que estamos dentro del proyecto, hasta que empezamos a rodar. Tenemos que lidiar con ellos diariamente, ¿no? Y algunos de estos miedos son el miedo al éxito, el miedo al fracaso, el miedo a aparecer en público, el miedo a grabarme un vídeo, el miedo al qué dirán, el miedo a qué opiniones tendrán de nosotros por un vídeo que hemos grabado, por un artículo, etc. El miedo a gastarnos el dinero en publicitar o en hacer crecer nuestro proyecto. El miedo en gastarnos dinero en formación. Hay tantos y tantos miedos que creo que la lista podría ser interminable. En mi caso personal recuerdo especialmente uno que fue al principio cuando empecé a trabajar con Alberto en el inicio de mi proyecto. Recuerdo que me decía que tienes que ser visible, que tienes que salir en YouTube, te tienen que ver, que tienes que llegar a más personas. Y en ese momento recuerdo que por fuera yo lo decía, sí, tiene sentido, tiene razón, sí, pero por dentro estaba cagado, tenía miedo, porque me daba miedo salir, me daba miedo exponerme, pensar qué dirán de mí, qué pensarán de mí, ¿no? Todas esas cosas que nos pasan por la cabeza. Pero al fin y al cabo, miedos como este y otros de los que hablaremos más ahora en un momento, tenemos que darnos cuenta de que no van a desaparecer totalmente nunca, sino que siempre vamos a notar una cierta sensación de miedo, o de malestar, o de incomodidad. Pero tenemos que darnos cuenta de que detrás de cada uno de estos miedos mentales o psicológicos hay una gran oportunidad. Que además, con el cambio de creencias, con el cambio de hábitos, con el cambio de información que consumimos, vamos a ser capaces de controlarlos, o de actuar a pesar de ellos, ¿no? El tema de los miedos es fundamental y entender cómo funciona el miedo dentro de nuestro cuerpo es concedernos a nosotros mismos la posibilidad de superar estos miedos. En mi caso, cuando empecé a emprender hace 6 años, me enfrentaba a millones de miedos. El primero era que me daba pavor hablar en público y que fíjate ahora que me dedico a dar conferencias, a dar talleres. Por eso, como estaba diciendo Álvaro, detrás de cada miedo se puede encontrar incluso tus mejores capacidades o talentos ocultos que todavía no habías conocido. Por eso, al atrevernos, al salir al escenario, por decirlo de alguna forma, al poder grabarnos en YouTube, al escribir artículos y que no nos importe que nos juzguen o que nos critiquen, empiezas a crecer, empiezas a tener una autoestima sana, una autoestima positiva, empiezas a confiar en ti mismo y te vas dando cuenta de cómo funciona el miedo en tu interior. Te vas dando cuenta de que esa voz mental que te dice no te grabes en vídeo, que eres muy feo, que te va a salir mal, que te vas a trabar en las palabras, que la gente se va a reír de ti, que no lo vas a conseguir. Fíjate, detrás de solamente una acción, de querer grabarte un vídeo para exponer aquello que sabes o poder conseguir clientes, toda esa jerga o ese vocabulario, esas palabras que salen dentro de nuestra mente de forma automática y que nos provocan esa sensación de temor, ¿no? Que nos paralizan o que incluso hace que queramos huir de esa situación para no afrontarla. Pero si vemos el miedo como un sensor que nos está indicando que detrás de ese miedo a realizar esa acción hay una gran oportunidad de crecimiento, seremos capaces de entender cómo funciona este dentro de nosotros, empezar a observarnos desde un punto de vista más alejado, más elevado, y ver que todo ese ruido mental y esas emociones automáticas que estás sintiendo no son lo que realmente tú eres, sino que son esas limitaciones que te están impidiendo en estos instantes cumplir y crear tu propia vida y tus propios sueños. Detrás de todas estas limitaciones y de romper todos estos miedos, amigo mío, lo que se encuentra es la libertad. La libertad de poder hablar con personas desconocidas. La libertad de poder ponerte encima de un escenario y contar aquello que sabes. La libertad de poder crear tu propio trabajo. Si no rompemos todos estos miedos
que muy bien ha explicado Álvaro, como por ejemplo lo de grabarse en vídeo, lo de crear un ebook, crear artículos, que incluso nos hagan entrevistas, subir a un escenario, todos estos miedos vamos a tener que superarlos. Y como ha dicho Álvaro, nos podemos apoyar en mentores, en profesores, en incluso otros vídeos de YouTube de personas que han superado este miedo y nos cuentan cómo hacerlo, en libros, hay millones de libros. Por favor, la sección de autoayuda y de espiritualidad no es mala, no es maligna. Ahí hay personas que han puesto toda su experiencia en un libro. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, pon en Google, tengo miedo a hablar en público, ¿cómo solucionarlo? Libros. Y vas a tener una lista de 5, 10, 15. Léete uno, el que más te guste. Y pon en práctica todo eso que esa persona ha compartido contigo. Es muy probable que recibiendo esa información, empezando a cambiar tu forma de ver el miedo y sobre todo cambiar la forma de mirarte interiormente, empezarás a descubrir que esos miedos no son reales, son miedos ilusorios, porque no son miedos en los que nuestra vida esté en juego. El miedo es una cualidad súper importante para que cuando estamos, por ejemplo, en la selva y vemos un tigre o lo que sea, pues corramos y nos vayamos de allí, ¿no? Pero en esta sociedad actual en la que no existe ese tipo de peligro físico, que paralicemos nuestras acciones a la hora de emprender o que incluso ni siquiera nos planteemos la opción de poder crear nuestro trabajo, se esconde detrás del miedo. Muchas veces le pregunto a la gente, oye, ¿a ti te gustaría trabajar en aquello que te encanta? ¿Te gustaría cada día servir con tus talentos a esas personas que te lo van a agradecer? Y la mayoría de las personas me dice, por supuesto, claro, ¿a quién no le gustaría trabajar en algo que le encanta? Pero luego le digo, oye, pues hay una opción. Tú puedes emprender, puedes mostrarte en YouTube, puedes aprender cosas, mostrarlas y puedes crear tu propio trabajo. Pero ahí, adivina, se empieza a generar ese miedo dentro de las personas y te sueltan una ocurrencia, una justificación, algo que le permite a esa persona no ponerse en acción y seguir con esa vida que realmente no ama, con ese trabajo que realmente no quiere. Y todo es por miedo. ¿Cuántas parejas ves por la calle que realmente no se aman y se encuentran en esa situación simplemente por miedo a estar solos? ¿Cuántas personas vemos en trabajos que odian por miedo a no tener dinero? Casi toda nuestra sociedad está basada en esos temores y en esos miedos. Y actuando desde ahí nos estamos perdiendo los grandes regalos que tiene la vida preparados para nosotros. Bueno, Álvaro, cuéntanos, en tu caso, qué libros o qué claves, qué herramientas les podemos recomendar a las personas que están viendo este vídeo para que puedan superar esos primeros miedos, esos miedos al iniciar un proyecto emprendedor para crear tu propio trabajo. Quiero mencionar algunos libros que a mí me han ayudado especialmente en este tema de los miedos. Uno es un libro llamado Feel the Fear and Do It Anyway, que se podría traducir en español como Siente el miedo y hazlo de todas formas, en el que te enseña, como su nombre propiamente indica, a actuar a pesar de los miedos, ¿no? A actuar a pesar de las circunstancias, a pesar de ese diálogo interno que tienes en tu cerebro. Después hay otros bastante importantes para mí, de un autor alemán llamado Eckhart Tolle, llamados El poder de la hora y la nueva tierra, en los que habla sobre no creer lo que dice nuestra mente, sobre que nuestro verdadero ser no es nuestra mente o nuestro ego, sino el observador que observa todos esos pensamientos, todas esas reacciones. Entonces, me ayudó enormemente a darme cuenta de que las reacciones de mi ego, las reacciones de mi mente, son un resultado de mis circunstancias pasadas, de mi educación, de mi entorno, de tantas otras cosas, ¿no? Pero yo realmente soy ese observador que se da cuenta de que está pasando, ¿no? Y es una... Creo que no tengo palabras para explicar de la forma tan grande en la que esto me ayudó. Porque es como que te ayuda a encarar los miedos, a darte cuenta de que son normales y de que son una circunstancia, como he dicho, un resultado de tus circunstancias, de tu entorno, de tu pasado, de tu educación. Entonces te van a llevar a actuar a pesar de ellos, ¿no? A darte cuenta de que no tienes que identificarte con ellos o que no tienes que creértelos, de que puedes hacer las cosas a pesar de ellos. Y por último quiero también comentar que el aprender a convivir con estos miedos no solo te va a ayudar desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de tu proyecto, sino que te va a ayudar a
a mejorar como persona, a mejorar en otros aspectos de tu vida. En mi caso personal recuerdo que yo siempre he sido una persona bastante introvertida. Eh, entonces, desde que estoy aprendiendo a convivir con mis miedos, desde que salgo en vídeos, desde que sigo consumiendo información, leyendo cosas, en general creciendo como persona y aprendiendo a convivir con estos miedos, como decía, he notado que puedo hablar con personas desconocidas en la calle con mayor tranquilidad, con mayor confianza. Y la verdad que es una sensación tan maravillosa de poder sobrepasar tus miedos o de poder actuar a pesar de ellos, como llevo diciendo todo el rato. Bueno, respecto a lo que ha dicho Álvaro, hay cosas muy interesantes y Eckhart Tolle tiene muchísimas claves en sus libros para que podamos observarnos de otra forma. Digámoslo así, observarnos con consciencia. Siempre nos hemos identificado con nuestros miedos creyendo que esa forma de pensar somos nosotros, cuando la realidad es que nosotros somos el observador. Me gustaría plantearte un reto y que hagamos un ejercicio ahora mismo tú y yo en directo. Voy a cerrar los ojos y quiero que me acompañéis, tanto Álvaro como tú, espectador, para que hagamos este ejercicio conjunto, para que entendamos cómo funcionan los miedos dentro de nuestro interior. Cerramos los ojos y simplemente observa todo aquello que surge de tu mente. Pero obsérvalo desde una realidad neutra. O sea, obsérvalo desde la aceptación de que eso que está ahí no somos nosotros, sino las programaciones con las que hemos sido programados desde que hemos nacido. Pon tu atención en la respiración y observa cómo todo ese ruido mental que diariamente soportas y con el que te sientes identificado empieza a disolverse poco a poco para que entres en un valle profundo de paz, de armonía, de claridad. Y desde este lugar, desde esta conexión, desde poner la atención en nuestra respiración en vez de en estos pensamientos, lo que vamos a descubrir es que somos seres ilimitados viviendo vidas humanas. Podemos abrir los ojos. Si entiendes esto, entenderás que ningún miedo puede pararte, que ningún miedo puede dañarte, que eres un mago creador de tu propia realidad. Como ha dicho Álvaro, si empezamos a aplicar, por ejemplo, esta pequeña técnica que te he dicho de poner la atención en la respiración y cerrar nuestros ojos, nos empezaremos a observar a nosotros mismos desde un punto de vista más alejado. Si a eso le sumamos el recibir información, como ha comentado Álvaro, leer estos libros, escuchar a estos autores y practicar, lo que vamos a conseguir es mostrarle al mundo de qué pasta estamos hechos, mostrarle al mundo nuestra mejor versión. No seas un humano limitado, no seas un humano con miedos. ¿Sabes de qué se arrepiente la gente antes de morir? Se arrepiente de no haberse atrevido a decirle a la chica de sus sueños que le encantaba. Se arrepiente de no haber viajado por miedo a que le pusieran una bomba. Se arrepiente de llevarse mal con sus seres queridos por miedo a pedir perdón. Todas esas cosas hacen que no vivas una vida plena, que no te desarrolles en tu máximo esplendor. Si superamos todos estos miedos, vamos a recibir grandes regalos. Este vídeo espero que os sirva para que empecéis a ver todos estos miedos como simplemente pelos de nuestra mente. Poco a poco se van disolviendo para que nos encontremos a nosotros mismos, encontremos el verdadero ser que somos y desde ese punto podamos crear una realidad amigable, alegre, en el que cada día es un reto de superación, en el que crecemos como personas y como profesionales.